Bueno, buenos días para todos. Bueno, ya casi, buenos días todavía. Es un gusto saludarlos. Me dijeron que son un grupo muy especial, entonces hemos estado orando también para que estas enseñanzas lleguen y podamos impactar nuestros ministerios de una forma diferente. Entonces sean bendecidos, bendecidas cada uno de ustedes y vamos a comenzar entonces este curso que es Niñez, Iglesia y Posmodernidad. Eh, eh, pues ya estamos viendo, entonces vamos a trabajar niñez en el siglo XXI, ¿cierto? Eso es como el tema que tengo para ustedes hoy. Entonces vamos a trabajar tres objetivos: identificar características de esta época posmoderna, sensibilizar a los maestros frente a estos desafíos que afronta la niñez, la adolescencia y la juventud en este momento, y reflexionar y proponer estrategias para servir a esta niñez usando los conocimientos aprendidos. Entonces, esto es algo que vamos como que mi idea es que quede hoy como en nuestro conocimiento, pero que también afecte todo nuestro entendimiento. Entonces, vamos a comenzar esta cita. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Que entonces el Señor en este momento, todos somos maestros, entonces cuando uno es maestro, uno solamente no puede pensar en la parte cognitiva, sino que todo el aprendizaje afecte todas nuestras áreas. Y qué bueno pensar que este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo que nos genera angustia, ansiedad, porque estamos viviendo en constantes cambios y vemos cada vez la niñez, la juventud, eh, eh, pasar menos tiempo en la iglesia. O sea, es algo que sucede siempre, que uno duele, se duele en el corazón porque nuestros niños los estamos perdiendo más o menos en la etapa de la adolescencia, que es la etapa más crítica, la etapa de crisis. Y es ahí cuando de pronto uno dice como maestro, ¿cómo me reinvento? ¿Y qué hago de nuevo? ¿Y qué está pasando? Entonces, qué bonito pensar que a pesar de todo lo que pueda estar pasando, Dios y su palabra sigue siendo el ancla, el fundamento, la base que debemos de tener como maestros. Entonces, que podamos ser sabios en este tiempo, podamos mirar la escritura de una manera nueva, en el aspecto de que podamos llevarla también con otros métodos, otras formas, y prestar oído también a lo que está pasando en el mundo, porque no es nada fácil con lo que estamos lidiando. Quiero compartirles esta frase de Paul Valery. Dice: la interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida, ¿cierto? Eso es lo que está pasando hoy. Hoy podemos levantarnos y al día mañana, al día siguiente podemos ver algo nuevo. Ya estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de robótica, ya estamos hablando de objetos que hacen las cosas por uno. Ya vamos a un almacén y vemos que entonces ya no están las cajeras, sino que están estas máquinas que le dicen usted puede pagar acá, y estamos viendo constantes cambios, ¿cierto? Entonces se ha convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Y hoy hablamos de una sociedad que está sobreestimulada en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Hoy vemos que cada vez se nos invita a ser parte de redes sociales, estamos rodeados de videos cortos, pero que nos mantienen ahí todo el tiempo, que nos están robando el tiempo. Estamos hablando hoy de la hipersexualización que hay en los medios de comunicación, en las películas, en las propagandas, en la publicidad, y todo esto está cargado de muchos estímulos constantes, ¿cierto? El uso de los juegos, las pantallas, ya uno va en el metro, uno va en el bus y toda la gente está conectada, estamos detrás de un celular desde que nos levantamos. Entonces, todo el tiempo estamos sobreestimulados. Ya no toleramos nada que dure. Esto es parte de este siglo. Todo lo cambiamos muy fácilmente, ¿cierto? Porque cada vez se nos empuja que
Si tenemos este celular, no, ya viene uno más nuevo. No, el televisor ya viene uno más nuevo. Entonces estamos haciendo constantes cambios. Ya nada dura. Ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. Entonces todo el tema se reduce a esta pregunta. ¿La mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Y esa es una gran pregunta porque pensando ahorita nada más me estaba acordando del texto de Daniel que decía la ciencia va a aumentar, ¿cierto? Y yo creo que estamos mirándolo en este momento. Cada vez la ciencia está aumentando. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? Eh, Quisiera escuchar a dos participantes que entienden en este momento por posmodernidad. Y yo sé que la posmodernidad es el paso de, de lo que fue moderno, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos hoy por modernidad? ¿Qué entendemos por ese concepto? ¿Quién quiere participar? Dos manitas levantadas. Pierdan la timidez, todos estamos construyendo, aquí la mayoría son maestros, entonces ánimo a compartir esas experiencias. Marlene, bien pueda. Buenos días. Buenos días, Marlene. Dios te bendiga. Y viendo la realidad, pues para mí la modernidad es todo lo moderno, ¿no? La Ujú, tecnología, ¿no? En la web, ¿no? Y todo lo que ahorita uno actualmente desde aquí, bueno, yo soy del Perú, rápido ujú, se informa lo que está pasando en China y ujú, ujú, la web, ¿no? Entonces, ujú, y en la tecnología también, ¿no? Hay un avance bastante que se puede notarse. Y también en todo lo que es música, películas, es todo, 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 todo. es modernos. Está bastante en este tiempo, nuestros jóvenes, adolescentes Ujú, están siendo bombardeados, ¿no? Continuamente. exacto. Gracias, Marlene. Muchas gracias, hermano Carlos. Sí, buenos días. Buenos días. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Bienvenido. la posmodernidad son todos esos movimientos culturales, ¿no? Ujú, Que se vienen generando a nivel mundial, ujú. en todos los campos, ¿no? A nivel Todo. musical, Ujú. El arte. tecnológico, bueno, de medios audiovisuales, lo que Ujú, vemos ahorita ujú, con el internet, con todo ujú, lo que son las redes sociales, ujú. es todo eso. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, muy bien, ahí vamos, listo. Entonces, la posmodernidad, no se sabe cuándo comenzó, ¿cierto? Muchos la ajustan o la acuñan, es un paso de la modernidad, rechazamos la modernidad, entonces estamos dándole paso a otro movimiento. No se sabe a dónde va a conducir, ni cómo está moldeando la cultura, ¿cierto? Eso pensaban, hacía muchos años atrás estaban pensando cómo la posmodernidad iba a impactar la cultura, pues hoy podemos decir que la está impactando y de manera progresiva, ¿cierto? Está teniendo un peso muy fuerte y no se puede definir el concepto completamente. Entonces, decirles aquí que es la posmodernidad en un concepto claro, ustedes van a encontrar varios referentes teóricos y cada uno va a tener una visión de lo que es la posmodernidad. Aquí le traje uno. Stanley Gris dice, la posmodernidad es un estado de ánimo intelectual y una serie de expresiones culturales que cuestionan los ideales, principios y valores que yacen en el corazón del pensamiento moderno. Entonces, como decía Carlos, la hermana Marlene va a afectar la cultura, el arte, la arquitectura, la música, los medios de comunicación, todos están siendo permeados por la posmodernidad. También van a tener una lectura de Zygmunt Bauman, es un sociólogo. eh, Creo que en estos tiempos se está leyendo mucho a Bauman de los aportes que él ha hecho para entender la modernidad líquida, o sea, el tiempo en que estamos. Y ojalá ustedes lo vean porque todo lo que él dice es prácticamente lo que uno está viendo. Entonces vamos a tener algunas lecturas. Ustedes van a tener para esta semana un videíto y una lectura de este referente sociológico que es muy bueno y nos va a ayudar también mucho en nuestra fe
en el sentido de entender lo que está pasando, ¿cierto? Nosotros como maestros tenemos que ubicarnos mucho en el contexto y así como predicadores de la palabra, como maestros de la palabra y teniendo en cuenta las reglas de interpretación que es la hermenéutica, siempre le dicen a uno, usted para predicar tiene que conocer el contexto, ¿cierto? Entonces es muy importante saber en qué contexto estamos para que cuando estemos educando, enseñando en la palabra de Dios, aprendamos también a aplicar en nuestro contexto. Entonces, esta posmodernidad, en palabras de Bauman, dice, la modernidad líquida se caracteriza por ser una sociedad de consumidores, individualizada y con escasas regulaciones. Entonces, una de estas características es que estamos en la época del consumismo. Usted ve grandes videos, usted ve el consumo que hoy en día estamos teniendo de muchas cosas que por ser una sociedad de consumismo nos crean la necesidad y a veces nosotros mismos estamos cayendo ahí, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, el celular, ya antes teníamos un beeper, después las panelas que decíamos acá en Colombia, que eran los celulares grandotes, hoy ya los celulares no pesan y cada vez vienen actualizándose cada vez más. Entonces uno ya sabe que ya todo es app, ya tenemos que bajar las aplicaciones y tenemos en cuenta que si mi celular no es de alta capacidad, pues me quedo embalado porque como ya todo es por la app, entonces cada vez más también nos van metiendo en ese mundo de consumismo, ¿cierto? Nos vamos viendo obligados igualmente a consumir, a veces sin querer consumir. Entonces, esta ambivalencia dice Bauman, trastoca la pureza, trastoca el orden, trastoca la disciplina y las relaciones y regulaciones normativas del viejo orden en procesos de seducción, porque nos van seduciendo. Y algo que les quiero decir, te van leyendo vamos a decir, estos poderosos de las redes o de la tecnología hacen que estos aparatos te vayan midiendo tú qué compras, cómo lo compras, dónde compras, y no se extrañe que a usted le lleguen en sus correos, que a usted le llegue en su celular, que a usted le lleguen notificaciones de páginas que usted ha visto. Esta semana yo me metí a algunas partes de educación mirando maestrías, doctorados, entonces me llegaban inmediatamente y yo decía, pero solamente miré y ya me estaban llegando los mensajes, ya me estaban llegando notificaciones, porque esto hace que te lean cuál es tu nivel de compras, cuándo compras, dónde compras, ¿cierto? Entonces esto va seduciéndolo a uno muy fácilmente. Y esto hace que estos procesos traspasen las relaciones, ¿cierto? O las políticas públicas. También dice Bauman, hay indeterminación y contingencia, ¿cierto? La identidad válida es para Bauman aquella que está en un esfuerzo constante de autoconstrucción frente a los demás. Cuando estamos entrando a la época posmoderna, se va perdiendo la identidad. Se nos van robando la identidad porque creemos en todo, consumimos de todo, ¿cierto? Entonces, utilizando el consumo como herramienta principal de expresión. Entonces, estamos en el momento donde todo lo que consumimos está afectando, ¿cierto? De ahí también que en el amor, Bauman también habla del amor líquido, ojalá se lean el libro, es muy bueno, y él explica igualmente en las relaciones no hay estabilidad, no hay compromiso, son relaciones inestables, son relaciones cambiantes, no se generan vínculos fuertes, ¿cierto? Por eso el joven hoy puede tener un novio acá en Miami y mañana lo puede tener en Colombia o puede estar viviendo con 4 relaciones al tiempo porque yo los amo, ¿cierto? Pero no hay compromisos.
Igualmente, en el área de la sexualidad, pueden tener relaciones sexuales con dos, tres personas a la vez porque no hay compromisos, ¿cierto? Entonces, esto hace también que estas relaciones y estos vínculos sean emergentes, cambien continuamente. Entonces, hablamos de emergencia, de emergente, cultura emergente. También hablamos del lenguaje, se va desconstruyendo eh, el lenguaje cambia, vamos cambiando los significados, van siendo desbaratados, van siendo reorganizados, y esto me hace acordar mucho del Génesis, en la forma en que Satanás va diciendo verdades, pero va diciendo mentiras, ¿cierto? Pone una verdad, pero detrás está una mentira. Entonces, este es el cuidado que también hay que tener presente cuando estamos leyendo las propuestas del posmodernismo, porque pueden ser muy sutiles, tal vez no veamos mucha malicia, pero tal vez esto sea diabólico, ¿cierto? Y creo que vamos a estar hablando la próxima semana un poco de género, todo lo que ha hecho, todo el movimiento de género, cómo ha trastocado el lenguaje, cómo el lenguaje ha hecho que entonces ya no haya un hombre y una mujer, sino que ya hablemos de casi 150 géneros, ¿cierto? Eso es impensable, inimaginable, pero ya estamos hablando de 150 géneros. Entonces, esto hace que puedan haber muchas interpretaciones de algo que yo leo, ¿cierto? De una palabra, de un texto, pueden haber muchas interpretaciones. Y lo que les decía ahorita, lo que decían varios de ustedes, también se vio el cambio en la universidad, en los métodos educativos, en las películas, ¿cierto? Esto es toda una agenda que tiene, se llama la Agenda 2023, ya toda la agenda que tienen los países o que los países deben de cumplir para adaptarse al sistema y cómo el sistema lo está proponiendo. Entonces, hablamos también de que la posmodernidad va a afectar los valores porque como no se creen las instituciones como la familia, la iglesia, ya la universidad ya no tienen sentido, hay desconfianza en lo que esas instituciones nos ofrecen, entonces va a haber cambio de valores, ¿cierto? Y estos valores van a dar cuenta de cómo, por ejemplo, hablando en los colegios, se tuvieron que cambiar los manuales de convivencia. Aquí en Colombia hubo una ley que tuvieron que reformar los manuales de convivencia para adaptarse a las nuevas lecturas. Y una de las grandes lecturas es el libre desarrollo de la personalidad de los chicos. Entonces ya no se podía decirle a un chico, eh, tiene que venir con el uniforme acá, o usted es hombre, usted es niña, no, o sea, ya eso no, ya tenemos que hablar o dar libre expresión al desarrollo de la personalidad, y eso va a involucrar que se pinten el pelo, eh, que expresen su sexualidad en la forma que ellos la consideran que es sexualidad. Entonces, esto va a abrir cada vez más el espectro, ¿cierto? De que ya las normas pueden ir cambiando, los modelos educativos pueden ir cambiando, ¿cierto? La publicidad, la televisión, las revistas y las modas, nos vamos dando cuenta cada vez el impacto que tiene sobre los jóvenes, porque son visuales. Los chicos hoy en día podemos decir que son muy visuales, por lo que les decía antes, están siendo sobreestimulados todo el tiempo, ¿cierto? Se dieron cambios en la forma en la que vemos el mundo, la sexualidad humana, la religión y la espiritualidad. Entonces, miren, no pensemos que los niños no creen o que los chicos no creen en algo, ellos creen y pueden creer en todo y todo les sirve. Ellos pueden estar yendo a la iglesia cristiana, pero también pueden estar practicando yoga, ¿cierto? Ellos pueden estar a favor del aborto, pero tal vez también a favor de la eutanasia, ¿cierto? Porque todo esto se está vendiendo, o sea, todo esto se está cambiando. Entonces, no nos asuste ver el panorama
porque es lo que está pasando, que uno a veces piensa, y yo digo que aquí es cuestión del adulto, pensamos que los chicos son los mismos de antes. Y si la mayoría aquí somos padres, madres, nos damos cuenta que es que están cambiando y que nosotros en la casa tenemos que hacer un contrapeso para contrarrestar todo lo que ellos están recibiendo afuera. Más adelante les cuento algo que me pasó hace 15 días en la iglesia con una familia. Una, bueno, se los voy a contar acá. Se acercó alguien y me dice, Indy, es que mira, pues se acercan a mí, pues porque como soy psicóloga, entonces a veces buscan como ese consejo. El niño tiene 12 años, me dijo, se acerca el papá muy asustado y me dice, es que mi hijo se acercó porque quiere ver quiere verle los senos a una mujer, esa mujer es acá famosa en Colombia y que quiere verle los senos. Entonces, pero él estaba en la película, bueno, y uno se asusta, llega un niño de 12 años y le dices que yo quiero ver a esta mujer, quiero verle los senos a esta mujer. Y lo primero que le dije, bueno, hablaste con él, le preguntaste por qué la curiosidad, qué pasó, qué está viendo, con quién se está juntando, qué información está recibiendo y por qué la curiosidad. Ahora, no desde el escándalo, no desde el morbo, no desde la... Porque ¿qué hace el adulto cuando tenemos estas reacciones tan puritanas, y perdonen la expresión? Vamos a perder algo muy importante que es la comunicación con nuestros hijos. El niño está llegando donde tiene que llegar, gloria a Dios. A ti como mamá, a ti como papá. Peor fuera que fuera otra persona. Te está manifestando algo y ahí es donde uno tiene que entrar a preguntar, ¿qué está pasando? Eso en la casa no pasa, ¿cierto? Entonces uno va a mirar qué está viendo mi hijo, está estudiando, bueno, entonces qué tipo de colegio es un colegio tal, tal, bueno, qué tipo de amistades es, por dónde se está filtrando ese tipo de información. Pero no me puedo escandalizar, tengo que atraerlo para que él pueda hablar. Y ahí es donde como padres empezamos a trabajar, a empezar a enseñar desde los valores que nosotros profesamos, perdón, ¿cierto? Pero no quitamos el canal de comunicación, no podemos asustarnos. Por el contrario, yo les dije, ya tenemos que hablar de ese tema. Si no lo hemos hablado en casa, ya es necesario reforzarlo. Tenemos que hablar de temas de sexualidad. Y claro, preguntas, ¿por qué la curiosidad? ¿Por qué te está generando curiosidad? Y empezarle a hablar claramente. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Qué se puede despertar? ¿Qué se está despertando? ¿Me hago entender, profes? Entonces, parte de la tarea es hoy generar más diálogo, más comunicación con los chicos y no asustarnos. Ya no nos podemos asustar. Ya es hablar clarito. Ya la iglesia no le puede sacar la excusa a estos temas, ¿cierto? Para nosotros fueron muy ocultos, muy tabú, siguen siendo tabú, les digo la verdad, las iglesias aún seguimos en esos temas, no hablamos, no decimos, no acompañamos, pero nos estamos dando cuenta que sí tenemos que empezar a hablar. Y si nosotros, el Señor nos dio el regalo de la sexualidad, ¿por qué no vamos a hablar de ese regalo? Entonces, miren la importancia de entender qué está pasando para saber cómo vamos a empezar a trabajar. Entonces, muy importante entonces también entender que los padres van acogiendo la posmodernidad y educan en torno a esta, ¿cierto? A veces tenemos padres muy permisivos con muchas situaciones porque en últimas no están haciendo lectura. No están mirando el grado de influencia o qué aportes positivos, negativos están llegando. Y si un padre no educa, si un padre no conoce el contexto, si un padre no sabe qué está aprendiendo su hijo en el colegio, si un padre no sabe qué está aprendiendo su hijo en la iglesia, entonces cuando este chiquito llegue, esta chiquita llegue, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está recibiendo mi hijo? Y puedo saber
puedo saber que no sé nada, porque como no estoy creando comunicación con ellos, no me estoy enterando. Entonces, los padres y parte de lo que les vamos a estar desarrollando juegan un papel muy importante en el acompañamiento de la educación cristiana dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque si no trabajamos con padres, pues a veces los padres normalizan también las cosas. Y es donde tenemos que prestar atención. Entonces, hay que retomar los valores, la ética, la sexualidad desde la perspectiva que Dios nos la ha enseñado. Y también como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Desde cómo fomentamos esos hábitos de espiritualidad, ¿cierto? Entonces, la iglesia no se va a escapar de lo que está viviendo. Por el contrario, por eso el Señor dijo, la iglesia, a cada uno de nosotros, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que van a sazonar esta tierra, ¿cierto? Y la sal sigue siendo tan indispensable y no se nos puede olvidar el mandamiento. Somos sal. Entonces no estamos para escondernos, no estamos para decir no podemos, no estamos para decir esto me superó, sino cómo vamos a hacer apología en estos tiempos que se vuelven tan difíciles. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos como maestros, como padres, como institución? Nos enfrentamos a muchos retos. Entonces, hay algo acá que se los enumeré. Se pueden elegir las creencias religiosas a la carta. Los chicos ya pueden saber qué es budismo, qué es islamismo, son los testigos, qué es la luz del mundo, qué son los mormones, ¿cierto? Y de acuerdo a la cantidad de exposición que tengan en las redes, a los grupos, a los otros jóvenes con sus ideas, con sus razonamientos, y van a preguntar y ojalá podamos acompañarles y ojalá podamos tener las respuestas, que hoy en día como padres y maestros tenemos que estar más en función de dar respuesta, en función de hacer apología de la palabra. Entonces no se asuste si un chico practica 3 religiones a la vez, no nos asustemos. O que esté pensando o que tenga su pensamiento tan permeado y crean en Jesucristo y crean un Buda. No, no se asuste, ¿cierto? Alguien puede aferrarse a las creencias budistas y también a las cristianas. En cultura emergente como la que estamos viviendo, no ve nada malo en este enfoque espiritual. Y ese es el problema, lo que les decía. Estamos en un tiempo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, es parte de lo que el apóstol nos explicaba que iba a pasar. Entonces, no se ve nada malo. Y los chicos van a decir, pero ¿qué hay de malo en ser gay? Igualmente se están amando, ¿cierto? Eso es amor. Y yo puedo amar a muchas personas, poliamor, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es parte de la lectura que hacen los chicos. No hay nada malo, ¿sí? No hay nada malo que yo haga bullying o que yo trate mal a esta persona. No hay nada malo que yo le responda a mi papá o que quiera llegar a las horas que quiero llegar a mi casa. No hay nada malo, ¿cierto? La gente joven está abiertamente apasionada por la religión, pero también lo definen a su manera. Entonces, cada uno va haciendo una lectura, una proyección en qué quiere creer y en quién quiere creer. Y cómo quiere practicar su espiritualidad, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, muchos credos, muchas creencias, ¿sí? Eso es lo que nos enfrentamos. Entonces, yo creo en el amor loco, ¿sí?
venero a la Pachamama, mi camino es el budismo, soy atea, no creo en la ciencia, soy cristiana, creemos en la gente. Bueno, esto es lo que encontramos. Y esto está en todas nuestras sociedades, en Latinoamérica, Norteamérica, todo en Europa, mucho más. Entonces, cada vez es mucho, mucho más fuerte. Yo doy gracias aún por culturas todavía muy cerradas y gracias en el sentido de que no se han dejado permear mucho. O sea, hace poco estaba mirando una serie coreana y yo decía, chévere el argumento de esta película y no hubo una escena de sexo, no hubo escenas uno decía como de el gay, la prostituta o el matrimonio divorciado, o sea, no, todavía cosas que uno dice, que bueno esta serie porque no hay ese contenido tan fuerte, ¿cierto? Eh, y yo sé pues que ahora también estamos en el ring de novelas, se me fue ahorita, bueno, las otras, ay, se me olvidó. Y bueno, hay otra, se me olvidó. Se me fue el nombre de la cultura, pero que todavía uno dice, bueno, acá todavía hay un poquito de respeto, todavía no se han dañado tanto. Entonces, es esto, es todo lo que estamos viendo, cómo nos está afectando. Entonces, en el mundo posmoderno, la gente se ve como parte del ambiente. Hay desconfianza en las instituciones. Los chicos van a cuestionar la iglesia, los chicos van a cuestionar la universidad, los chicos cuestionan la iglesia, la escuela, cuestionan la familia, ¿cierto? Hay desconfianza. No le da importancia a los grandes diseños o estructuras fuertes, no. El libro pasó a la historia, poco se lee. Colombia está en el segundo de los que no lee. Imagínense cómo estaremos. Están hambrientos de espiritualidad, pero son indiferentes. Sabemos que necesitan, todos necesitamos a Dios, pero ellos son muy indiferentes. Y muchos no hallan diferencia entre la imagen y la realidad. ¿Por qué? Porque es la cultura de los realities. De todo se expone, todo, yo puedo entrar a la casa de alguien y conocer a ese alguien entre comillas, ¿cierto? Porque nos venden todo es perfecto. Entonces no hay diferencia entre qué es una cosa o qué es la otra, ¿sí? Entendamos, como les dije ahorita, la posmodernidad no sabemos cuándo va a terminar, no es algo pasajero, eso vino para quedarse. Y está arropando todas las facetas, todas las áreas, la economía, la política, la cultura, las artes, la ciencia, todo está siendo permeado y tiene mucha influencia. Y en cualquier dirección que miremos, descubriremos que las implicaciones para la iglesia cada día van a ser más agobiantes, ¿sí? Entonces, este es el contexto en el que están inmersos los niños, adolescentes, jóvenes en nuestra actualidad y esto está haciendo que haya una mayor influencia en su desarrollo y su comportamiento. Entonces, no nos asustemos hoy del nivel de depresión que viven nuestros chicos, el nivel de ansiedad, la ludopatía, bipolaridad, niveles altos de suicidio, por todo esto. ¿Cierto? Les estoy hablando de cosas en las que ahora me estoy actualizando y cada vez más nos damos cuenta que esto sigue subiendo, ¿cierto? Y las poblaciones que están siendo más perjudicadas son estos rangos de edad, porque son los más expuestos, ¿cierto? Nosotros ya somos de otra época, la mayoría. Entonces, estos hay que prestarles mucha atención, mucha, mucha atención en este tiempo.
Entonces, recordemos pasajes como estos. Me gusta mucho recordar Jueces, en la época en que dice la escritura, todo mundo hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Y había un desorden. Es la época más, yo digo, la época más dura del Antiguo Testamento, la época de los jueces, porque había anarquía y desorden total en todas las áreas del pueblo de Israel. Eh, Segunda carta de Timoteo, también nos dice el apóstol Pablo, miremos lo que está pasando, o sea, son realidades y ojalá podamos en este tiempo también meditar en las cartas generales acerca de los falsos maestros, todo lo que estamos viendo, en segunda de Pedro, Judas, eh, la mayoría de las cartas juaninas también nos hablan de lo que pasa con estos falsos maestros y todas estas enseñanzas y todas estas filosofías que van llegando. Entonces, segunda carta a Timoteo, vamos a, yo la veo por acá. Dice así la palabra del Señor, dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Lo estamos viendo. Narcisismo al borde. Amadores de sí mismo, ávaros, vanidosos. No se asusten de las grandes estéticas de los cuerpos esbeltos, de los incrementos de las operaciones en el cuerpo, porque es parte de la vivencia de este mundo, ¿cierto? Es lo que eh, se proclamó en tiempos antiguos, pero sigue hoy también mucho más fuerte. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Tremendo la descripción. Ustedes van a ver ahí, la descripción es muy amplia. Y creo que eso es el carácter de estos hombres de los postreros días, como lo menciona Pablo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Y bueno, esto es para nosotros acá, ya que estamos acá en este curso. ¿Cómo pueden la posmodernidad influenciar ministerios, el Ministerio de Niños y la Familia? A ver, ¿cómo pensamos que en este momento la posmodernidad está impactando a cada una de estas instituciones? Y aquí podemos compartir sus experiencias, la lectura que ustedes están haciendo, su realidad, cómo la están viviendo. Entonces, a ver, tres manitas levantadas. ¿Quién se anima? Ana, te escucho. Ana, un poquito más duro, no te escuchamos. Ahora, ¿me escucha? Habla, si se le puede subir un poquito porque está muy bajito. En el hogar Ahora veo sí. que Ujú, a los niños les afecta terriblemente ujú, porque ellos han cambiado enormemente y no ujú, se sujetan a las normas de ujú, los papás, ni peor de la palabra. Y en la ujú, escuela ujú, hacen total desorden porque ellos mayormente quieren aplicar lo que está a su contexto, ¿no? ujú, Y ellos quieren hacer eso y quieren prevalecer sus propias leyes. Lo ujú, que ellos dicen, para ellos está bien.
Y en la Ujú, iglesia, ¿para qué decir, no? Como que hacen comparación y dicen, wow, no usa la iglesia, porque la iglesia pone muchas reglas y meten la Biblia, y meten a Dios, y ay, uno se queda asombrado ujú, escuchándole lo que ellos hablan, ¿no? ujú, Y eso es una preocupación tremenda cuando uno escucha a los adolescentes ujú, y uno se desubica y dice, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo queremos ujú, influenciar y que ellos hagan? Claro que es bueno la modernidad, pero todo creo que tienen sus reglas, ¿no? Y más que todo, queremos ver que los niños tengan esa experiencia con Dios a través de la palabra y que la palabra sea que transforme sus vidas y no pues estas corrientes, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar y realmente yo como maestra, yo trabajo en comunidades. Imagínense ujú, que ni las comunidades se salvan de la posmodernidad y es una preocupación realmente y lo que usted está hablando me está llenándome ujú, de muchas cosas porque a veces yo me afecta, ¿no? Yo digo, ¿por ujú, qué, Señor? ¿Qué ha pasado? ujú, ¿En qué he fallado? ujú, ¿Qué cosas no pude haber enseñado? Y me duele ujú, ver, ¿no? Como en esta etapa ujú, también los ujú. adolescentes, no los queremos perder, Amén, queremos que ellos más bien sean el legado, que ellos se amén, queden, pero ¿qué hacer frente a esto? Y tampoco he aprendido a decir no, ¿no? Me callo, escucho y trato de ver cómo ayudarlos. Y al conversar con los papás también ellos se amén. encuentran entre la espada y la pared y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo enseño? Y a veces yo digo, pero también es el deber de ustedes Mm, porque nosotros pasamos poco tiempo con vuestros hijos, ustedes pasan más tiempo. Y entonces ustedes también en estos tiempos tienen que prepararse y trabajar a la mano mm, con la maestra, ¿no? Es que realmente parece mentira. Es bueno, por un lado, uno ve mm. la posmodernidad y dice, wow, ¿por qué viene adelanto? Pero también detrás de eso vienen muchas Ujú, cosas. amén. Como mayor que soy, yo soy mayor, una mujer Sí, mayor, yo soy Anita. abuela, y como que Sí, Anita. hay Ajá. que limpiar tengo también a mis nietos metidos en estas cosas y yo a veces, Mm. ay, maestra, se me parte el corazón y quisiera tener ese Sí, lenguaje que Anita. usted está hablando para poderlos ayudar. Eso sería mi Ok. participación, maestra. Ay, Ana, gracias. Mira, entiendo el dolor que esto produce porque pues, uno lo está viendo y uno como padre, uno como hijo de Dios, como ministro, llega uno a preguntarle a Dios, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué tengo que hacer? Y es como recordar la palabra y saber que esa palabra no va a pasar. O sea, todo va a pasar en este mundo menos la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, que esta palabra de Dios no va a pasar. Y que esta palabra es tan poderosa que transforma vidas. Entonces, el deber es seguir proclamando la palabra, pero de verdad, desde el fundamento que es Dios, ¿cierto? Es volver nosotros a encontrarnos con la palabra. Profes, si no nos encontramos nosotros con la palabra, si esa palabra a nosotros no nos ministra, si esa palabra no pasa primero por nosotros, va a ser muy difícil comunicarla. Hoy no podemos llegar a una clase sin preparación. No podemos pensar que es que los niños son la tabla rasa que uno llega y les mete. No, ya ellos tienen mucha información, ¿cierto? Entonces ya no podemos decir las mismas historias en el sentido como las contábamos antes. No, ya hay que ir mucho más profundo e impactar realmente el corazón y la mente. Entonces no perdamos la esperanza porque nosotros somos esperanza, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios y esa no va a morir, esa es la que permanece. Entonces, volvamos a las raíces, volvamos a retomar nuestras disciplinas, volvamos a orar, volvamos a interceder y volvamos a confiar en el Dios que tiene todo el conocimiento y que nos va a dar la creatividad y la autoridad para enseñar.
y hacer cambios. Entonces, ánimo porque esta realidad nos afecta a todos y nos está afectando a todos, pero no podemos bajar la guardia. Recordemos que somos los atalayas que Dios ha puesto. Amén. Bueno, por ahí estaba Lisbeth. Amén, Lisbeth, te escuchamos. Quiero compartir una experiencia en cuanto a la escuela. Trabajo con niños de inicial y esta modernidad pues ya se ha inmiscuido también en el tema educativo de los pequeños, ¿no? Como docente nos inculcan a que debemos incentivar a nuestros niños a educarlos en la ideología de género. Entonces es para mí una opresión, digamos, una lucha constante con el ministerio, con mis convicciones, con lo que creo y con lo que pienso que es correcto, trabajar con los pequeños. Entonces hay cosas que por mi fe tengo que negarme a hacerlo en las escuelas porque van en contra del pudor, la inocencia del niño, que no están preparados para trabajar, afrontar dichos pensamientos de un grupo nada más, y viendo que ellos son los más afectados, ¿no? Entonces, en una lucha constante, busco estrategias, métodos de cómo enseñarles de acuerdo a su edad. Hay temas que descarto por completo porque no son aptos para ellos, pero en mi fe, en lo que creo, de que Dios me está ayudando y proveyendo de toda sabiduría, de toda estrategia, inclusive las redes sociales me ayudan bastante. Se apagó, Cintia. Sí, se apagó el micrófono. Aporte, hermana. Gracias. Ok. Gracias, Cintia. Bueno, Tichi. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Hola, hermanita Tichi. Desde Paraguay. Qué bueno. Educación cristiana en un colegio cristiano, pero que la gran mayoría no son cristianos. Y en lo que pude ver, profe, es de que donde más cuesta trabajar son con los padres cristianos. Es una realidad tan dura, porque nosotros como cristianos, nosotros somos lo que debemos de ser el ejemplo para nuestros hijos, que nuestros hijos sean el ejemplo en los colegios de amor, de respeto, de tolerancia, de empatía, más cuando trabajamos con niños con capacidades diferentes. Yo soy una mamá de un niño autista y lo que en el colegio es justamente enseño es el respeto, el amor, ¿verdad? Y que es tan importante que nosotros eso también podamos empezar en nuestra iglesia. Porque muchas veces hay mamás que lo único que necesitan en el colegio es un abrazo, es una contención, es el amor de Cristo que no estamos teniendo en nuestra iglesia como mujeres, ser empáticas. En el colegio, el respetar a los profes, lo que está dando las direcciones. ¿Y qué hace una mamá? Viene y cuestiona. ¿Pero ahí dónde está el amor? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el respeto? Eso es lo que veo mucho, profe, de que como que nos olvidamos de que afuera es donde nosotros tenemos que ser esa luz y esa sal y mostrar el amor de Cristo en donde nos vayamos. Y por sobre todas las cosas enseñarle a nuestros hijos desde la casa la disciplina en amor a la palabra de Dios. Y eso, profe. Gracias, Tichi. Bueno, no, mire, todas esas experiencias que han tenido es parte de lo que vemos, ¿cierto? Cada vez esto va tomando grandes dimensiones y miramos que en la iglesia no se escapa, ¿cierto? Uno dice, la iglesia es el lugar santo, sí, amén, gloria a Dios, pero trabajamos con gente pecadora, nosotros somos pecadores. Por eso necesitamos ir a la iglesia a buscar de Dios, porque en últimas es allí donde está la esperanza para cada uno de nosotros. Muy importante trabajar con padres, y cuando hablo de ministerio infantil, debemos trabajar con padres. ¿Cómo hacerlo? Y miren, cada vez me doy cuenta de la importancia de que los padres nos asustamos mucho cuando vemos que nuestros hijos llegan con ciertas preguntas,
con ciertos cuestionamientos y en vez de asustarnos, ellos están esperando una respuesta. Y poco me doy cuenta que estamos preparados para responder. Entonces, uno dice, ¿dónde va a ir el niño? ¿A dónde lo voy a mandar? No, soy yo. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta la importancia desde el ministerio que podamos hacer algo con los padres. Un tema. Qué bueno hacer un tema. Pautas de crianza. Muchos padres no saben educar a sus hijos. Y miren, una realidad en nuestras iglesias es madre solterismo. ¿Qué hace una mamá soltera? Díganme las que son mamás solteras. Tienen que trabajar. Casi el 70% de sus hijos está solo en la casa. ¿Qué hace un niño solo en la casa? Ver televisión, ver el celular o estar en el computador. Y muchas veces sin supervisión. ¿A qué se enfrentan a nuestros niños? A muchas cosas. El sexting, todo lo que es las redes, contactos de personas que no son esas personas, resultan ser los pedófilos, resultan ser los abusadores, pornografía. Josh McDowell, que es un experto en trabajar con jóvenes, dice que en las estadísticas dicen que los niños están empezando a ver pornografía más o menos a partir de los 6 años. Ya tenemos esas estadísticas, niños de 6 años. Él también dice que las niñas, algo que era más de los hombres, ya ahora las niñas también están consumiendo pornografía. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta que hay que empezar a hablar. Entonces, 4 agentes que uno dice como cristiano no pueden perder el referente. La iglesia va a seguir siendo la iglesia. ¿Cómo como iglesia podemos impactar? La familia, la principal base de los niños. ¿Cómo fortalecemos las familias? Conociendo todas las problemáticas familiares. Y los invito a ver el otro curso, si no lo han visto, consejería familiar, que se trabaja la psicología del niño, la psicología familiar, para que ustedes puedan ver todo lo que se desprende de ahí. La escuela va a seguir siendo la escuela porque es allí donde nos formamos, pero ya los chicos no quieren estudiar. Ellos están pensando en otra cosa menos en estudiar. Y somos parte de una sociedad que sí o sí, o nos adaptamos al sistema o aprendemos a repeler el sistema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo un niño adolescente joven en las instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y la sociedad? Yo creo que esto es una buena pregunta. Y pensemos en aquello negativo y pensemos en lo positivo. Y hagamos a ver como el paralelo a ver cuál está teniendo más efecto. ¿Cierto? Y aquí, hermosos y hermosas, muy importante estar pendiente de conductas de los niños, de los cambios en los comportamientos, porque son indicadores para nosotros como maestros, como padres, como formadores. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los valores que está recibiendo un niño en la casa, en la escuela, en la iglesia? ¿Cómo los estoy reforzando? ¿Sí? Le estoy enseñando a ser responsable, le estoy enseñando a ser honesto, le estoy enseñando a ser solidario. O por el contrario, puede ser que en la familia cada uno ande por su lado, entonces solidaridad no hay. Y ustedes saben que la base de valores es en la familia.
Y si yo como familia tengo un padre empoderado, una madre empoderada, a educar en valores, voy a tener un hijo que va a aprender valores. Pero si en la familia no estamos reforzando valores, pues se va a dejar permear mucho más fácil por la sociedad, por la escuela, por los amiguitos, ¿sí? Entonces, si la iglesia no está enseñando principios y valores, bueno, les decía, ahora nuestras enseñanzas tienen que ser mucho más a dónde quiero llegar, qué quiero afectar en la vida de ese niño. Mientras el posmodernismo está diciendo que verdades absolutas no hay, nosotros como cristianos profesamos una verdad, y es Jesucristo. Pero ¿cómo le estoy enseñando a vivir a ese Jesús en su vida? ¿Cómo se lo estoy mostrando? ¿Qué Jesús le estoy mostrando? Y puede ser que esa imagen de Jesús no sea la que él quiera conocer. Un Jesús siervo. No, yo no estoy para servir. Pero uno de nuestros principios es el servicio. ¿Cierto? Entonces, miren, vayan tomando esto, valores. Importante trabajar valores. Maestras, necesitamos reforzar los valores. Decir la verdad, ser responsables, ser honestos. ¿Mm? Que mis dichos estén en congruencia con mis actos. ¿Sí? Ser obedientes, eso es un principio muy bíblico, la obediencia. ¿Es correcto imponer una manera de pensar a los niños? ¿Ustedes qué piensan? Pues el mundo lo está haciendo. Y el mundo, ahorita que escuchaba a Lisbeth, no, a Cintia, que ella decía, en la escuela quiere reforzar esto y yo busco estrategias para no hacerlo de otra forma y buscar otras formas. Uno dice, les están imponiendo a los niños que ellos pueden ser hombres o mujeres y no importa. Y pueden vestirse como hombres un día y como mujeres otro día y no importa. Y se los están imponiendo. Entonces, ¿por qué pensar nosotros que no le podemos enseñar principios? ¿Cierto? ¿Es correcta la enseñanza cristiana desde una edad temprana? Toda la vida. O sea, nunca pensemos que un niño por tener 2 años no está aprendiendo, por tener 10 no está aprendiendo. Incluso les doy un dato, de los 0 a los 5 es que educamos en valores. De los 6 a los 8, 9 reforzamos y a los 10 ya los perdimos si no hemos hecho la tarea previamente. Por eso las deserciones en la iglesia se dan en la adolescencia. Porque si no hubo una buena base, ahí es donde más se pueden perder. Entonces, maestros de escuela dominical que enseñan en estas edades, déjenme decirle que es el área de mayor importancia, que lo que ustedes hagan es lo que le va a ayudar al otro profe a reforzar. Pero nos estamos quedando con entretener. Y otra cosa que no estamos pensando en qué clase de profesor estoy poniendo. O qué clase de profesor quiero para estos niños. Porque muchas veces llega la hermanita nueva y venga, Juanita, usted va a enseñar a los niños y tal vez a Juanita no le gustan los niños. Y tal vez Juanita no sepa ni preparar una clase. Me leen, me copian. Entonces, cada uno de estos agentes, de estas instituciones, juega un papel muy importante. Por eso no podemos dejar de pensar que no podemos construir, sí podemos y tenemos que hacerlo.
Entonces, si los padres no representan correctamente a Dios, ¿qué pasa? Están distorsionando su carácter. ¿Quién es el primer modelo de niño? Los padres. Y si padres no buscan de Dios, y si padres no oran la palabra, y si padres tienen antivalores, pues eso es lo que vamos a tener, niños así, con antivalores. ¿Sí? Dios, ¿por qué nos puso en una familia? Porque esta familia es la que cuida, protege, ama, valora, prepara, guía, orienta. La generación X se le llamó generación perdida porque ¿qué pasaba? Las mamás salían a trabajar y dejaron a los hijos solos, la mayoría. Y miren que esto no ha cambiado. Son muchas de nuestras realidades latinoamericanas. Tenemos mucho madre solterismo, falta de de esa figura paterna, ¿cierto? Mucho padre ausente, figura varón, mucho, mucho padre ausente en la paternidad. ¿Y qué están haciendo las madres? Hacer ambas a la vez. Pero mamá es mamá y papá es papá. Así la mamá quiera decir que es el papá, nunca va a ser papá. Entonces, cuando esta figura paterna no está, vamos a tener mucho o muchas crisis en cuanto al manejo de la autoridad con los chicos. Los chicos no se van a someter muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, acá a veces nos toca negociar, cómo negociamos, cómo buscamos gente que cuide, que haga que haga la parte que yo no puedo hacer cuando trabajo, ¿cierto? O sea, no es dejar solamente solos a mis hijos, sino buscar una figura masculina, un tío, un referente, buen referente, porque acá también a veces se dan muchos abusos y violaciones, pero ¿cómo buscamos unos referentes cuando mamá no está en casa o cuando esa figura paterna no está en casa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos esto que se llama identidad. Porque sin identidad, yo no sé para dónde voy, yo no sé quién soy y yo me pierdo. Y por eso tenemos niños que no saben quién son, niños que se dejan influenciar, niños que se someten a otros o a ideas de otros porque ellos no saben quién son. Entonces, esto es uno de los grandes daños a esta generación. Cuando no se distinguen los roles, que los niños o adolescentes o jóvenes no van a saber su identidad. Entonces, tenemos que trabajar mucho la identidad y esto lo vamos a reforzar en clases más adelante. Cada una de las instituciones creadas por Dios tiene una autoridad dada por Él. También límites. ¿Qué pasa con la sociedad que le están diciendo a los padres, nosotros educamos a sus hijos? Y por eso les estamos enseñando género, por eso les estamos enseñando sexualidad, por eso les estamos enseñando religión, porque queremos que su hijo sea esto. ¿Perdón? No. Como familia, yo tengo autoridad. Y yo quiero saber qué le están enseñando a mi hijo. Y si eso no es lo que yo quiero, pues yo tengo que tomar decisión. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando una de estas instituciones traspasa el límite? Está esclavizando a las demás y esto se llama usurpar la autoridad. Entonces, por eso la iglesia no puede quitarle la autoridad a los padres. Por eso tenemos que trabajar con los padres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los padres le delegan la parte espiritual a los maestros de escuela dominical. Error. Y nos hemos dejado montar ese cuento. Eso es un trabajo en conjunto, pero la mayor responsabilidad está en casa. El gobierno tiene un propósito, hacer justicia y velar porque todos tengamos una convivencia sana, de respeto. ¿Sí? Y justicia bíblica es hacer lo correcto delante de Dios.
Entonces, la familia fue creada para representar a Dios y educar a los hijos. No la iglesia, no la escuela, es la familia. Y ahora que estaba escuchando al profe, lo que decía él acerca de la mujer, el papel de la mujer, era también un papel muy importante porque a ella se le había, y no era que el patriarca no lo hiciera, sino que ella también era responsable de la enseñanza a sus hijos. Entonces, muy, muy importante volver a esto de la educación en casa y más desde el ámbito espiritual. La iglesia fue creada para cuidar. ¿Y qué hace la iglesia? Cuidamos la doctrina, ¿sí? Estamos trayendo palabra al pueblo para que guardemos la doctrina que se nos ha sido dada. Entonces, un niño va a la escuela dominical en cierta parte a conocer quién es ese Dios, por qué adoramos a Dios, por qué creemos en Dios y por todo lo que ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Y lo estamos fundando en esa fe, ¿sí? Entonces, miren, cuando empezamos a colocar las cosas en orden, el orden es bueno, Dios es un Dios de orden, empezamos todos a funcionar. Cuando empezamos entonces a pensar en los niños de este siglo, estamos bien de tiempo, sí. Pensemos en cosas positivas. Hay posibilidad de cambio como cumplimiento de la esperanza para la felicidad humana y hay desencanto. Entonces, estos dos van a estar en saber que sí se pueden hacer cambios, necesitamos hacer cambios, pero también pensar que estos cambios deben ser de manera positiva, que afecten de manera positiva y que lleven al crecimiento. Estamos pendientes de ese rechazo que ellos tienen, sí, hay mucho rechazo, pero trabajemos en cómo generamos estas identidades. Yo pertenezco a esta familia, yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta sociedad y cómo y cuál es mi papel, ¿cierto? Y cómo contrarresto todos estos antivalores con valores positivos desde casa, desde la escuela, desde la iglesia. Entonces, si no trabajamos con los niños valores, ¿ellos cómo se van a defender? Las otras lecturas, y para que entendamos, esta cultura nos dice que hay desarrollo de microidentidades, pero también dice hay uniformidad de esas identidades bajo el principio económico de la venta de imaginarios. Miren, hay comunidades o hay grupos que usted dice, uno se asusta, porque de verdad, hace poco, trabajando un trastorno de lo que es la anorexia, bulimia, un testimonio decía, la chica contaba que habían grupos eh, de anoréxicas, por decirlo así, y que estos grupos la incentivaban o la estimulaban a las prácticas que tienen ellos. O sea, no comas, lo de la grasa, los niveles de grasa, bueno, porque esa gente es de los que coge y mira que, cierto, es un trastorno muy fuerte, perdón. Entonces empiezan unas conductas de esos tipos de personas y ellos hacen grupos donde alimentan y fomentan todavía esta práctica. Entonces, si esto es así de un trastorno alimentario, hay muchos más grupos y más oscuros. Entonces, si un papá, si un maestro no está pendiente en qué están ellos, pues no nos asustemos de que estén metidos en ciertos grupos. O sea, uno ora porque esto no pase y la verdad uno quiere que esto pase, pero puede estar pasando. Entonces, esta sociedad también de consumo lleva a la niñez a consumir. ¿Qué consumen ellos? Música, moda, juegos,
pensemos en lo que están consumiendo ellos y cómo lo están consumiendo y cómo contrarresto, ¿cierto? Retórica dominante. Son chicos, como les decía, no se van a que tú le digas esto, sino que una vez todos va a haber oposición de parte de ellos. No era como uno como antes que le decían siéntese ahí y uno se sentaba, no, ya ellos dicen, ¿y por qué me tengo que sentar? ¿Cierto? Está como esa parte retadora, pero es parte de la cultura. Y influencia de los medios todo el tiempo. Va a haber mucho conservadurismo, son ajenos, extraños, aburridos, desmotivados. Usted ya invita a su hijo a salir y le va a decir que no porque prefiere estar mirando el celular o prefiere quedarse mirando la película, ¿cierto? Muchos son así. Niños, adolescentes y jóvenes con actitudes mediadas por un contexto sociopolítico, muchos ya muy influenciados por la política sin saber nada, pero ellos opinan. Falta de oportunidades. ¿Qué pasó en nuestros contextos? Por ejemplo, hablando de Colombia hace 2 años, que hubo una protesta muy fuerte porque los chicos salieron a defender sus derechos, fue algo muy bueno, ayudó a que se escuchara a los jóvenes porque no se estaban escuchando, pero ya ellos van a hacer esto y ya están haciendo lectura. Está el bombardeo de sus imaginarios porque también ellos venden sus imaginarios. Y también, aunque pueden ser considerados como grupo vulnerable, no crean, estos grupos van teniendo mucha fuerza. Y si no pensemos en el grupo LGTBIQ+, cómo ha ido tomando de fuerza, ¿cierto? Y también hay dificultad para competir en el mercado laboral, ¿sí? Parte del contexto psicosocial, hay mucha deserción, o sea, estamos en la parte educativa viviendo un nivel de deserción muy alto. Miren, yo trabajo con técnicos, he trabajado también en bachillerato, ahora también trabajo en universidad y uno ve que hay mucha deserción. Muchas veces nuestros gobiernos aquí en Colombia, sobre todo en Medellín, dan muchas oportunidades de estudio. Miren, yo muchas veces tengo que llamar 5 o 10 veces a un muchacho para decirle que entre a la clase porque lleva un mes sin entrar a la clase y él dice por pereza, porque no tenía equipo, porque, o sea, todas las excusas posibles. Pero miren que a veces hay muchas oportunidades y no quieren estudiar. Entonces, hay mucho consumo de sustancias psicoactivas, lo que les decía ahorita, el suicidio cada vez está mucho más alto. Eh, por ejemplo, van entrando a la política. Yo les decía aquí en Colombia, pues ustedes saben, eh, por las noticias, que pues acá la violencia ha durado muchos años y todavía sigue siendo algo que no se ha exterminado y cada vez más las poblaciones son jóvenes, niños. La música es otra influencia muy alta y ustedes ven los grandes referentes de la música hoy en día, que mucha gente se ríe pues por ver los referentes, por personas que postulan para un Grammy y uno dice, ¿y por qué este Grammy si este no ha hecho nada? ¿Cierto? Y no sabe ni cantar. Entonces esto todavía sigue siendo muy fuerte y en la parte gótica cultural, ojalá lean a Bauman, la parte de los tatuajes, esto se ha incrementado muy fuerte. O sea, esto cada vez más va tomando mucha más fuerza. ¿Cierto? Entonces miremos que estos son realidades y ya pues la cuestión de género, que es algo todavía mucho más fuerte en nuestros medios. Debe ser y debe hacer de hombres y mujeres y las relaciones entre ellos, los discursos y las prácticas que se promueven hoy en día también. Entonces, ¿cómo estamos viviendo cambios de globalización, movimientos migratorios, cambios demográficos, cambios sociales, el uso de nuevas tecnologías que van condicionando cada vez más a la niñez, a la adolescencia y a la juventud? ¿Cierto? Entonces, maestros, ¿cómo vemos esta generación? Y esta pregunta, ¿estamos priorizando identidad o comportamiento en nuestro conocimiento a la siguiente generación? Y esto es algo que vamos a estar trabajando a partir de esta pregunta. ¿Qué vamos a priorizar?
Yo les dije, hay que leer conductas y hay que leer comportamientos. ¿Por qué? Porque esto está afectando su identidad. Entonces tenemos que trabajar mucho con esa identidad. Porque soy cristiano, porque voy a la iglesia, porque esta familia comparte estos valores, por qué perteneces a este grupo familiar, cuáles son los ideales que profesamos como familia, como iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está ofreciendo el mundo? ¿Hacia dónde va ese camino? Y sabemos que es camino de muerte. Entonces, tenemos que volver a recuperar cosas que estamos perdiendo. ¿Cuáles son entonces las características de esta niñez del siglo XXI? Están insertos en el universo digital. Entonces, como maestro, ¿aprovecho la tecnología o la pongo como el cajón del diablo como antes se tenía el televisor, ¿cierto? ¿O cómo hacemos buen uso de esta tecnología? Universos de contenidos, mucha información, mucha información. Y lo que les decía ahorita con el ejemplo que les puse, si como padres no abrimos los canales de comunicación, ellos van a buscar quién les dé la información. Otra realidad, conectados pero solos. Mucho cuidado con esto, porque aquí empiezan todas las ideas suicidas. Y pueden estar sintiéndose solos y perdidos. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Hijos de las crisis. Hoy en día, cada vez las crisis son más fuertes. Crisis del medio ambiente, crisis económicas, ¿cierto? Si no miremos la mayoría de estados, las economías, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cierto? Como están sobreestimulados, entonces tienen que estar ellos estimulados. Por eso no se asusten cuando ellos están viendo televisión, están chateando y están jugando. Están inmersos y necesitan esa estimulación. Por eso, ojalá lean, ojalá vean la influencia que tienen estos videos cortos, los TikTok. Tienen una influencia muy alta en la parte neurológica y en la parte de desconcentración. Por eso los niños no se concentran. Nosotros antes teníamos un nivel de atención mucho más fuerte, ahora los chicos no la tienen. ¿Sí? Buscan consolidar su propia identidad, aunque ¿cómo la hacen ellos? A través de lo que ven en el otro. Y los que son seguidores de otras personas, los influencers, entonces ellos van tomando mucho de esas identidades, pero no van formando su identidad propia. Entonces por eso ahí están los otros. Y la apertura espiritual, no pensemos que no están abiertos, sí están abiertos. Y por la sobreestimulación estamos viviendo en la era de la ansiedad. El tiempo no alcanza. En busca de respuestas todo el tiempo, viven en el mundo visual, ya sabemos, y ahora con las nuevas tecnologías, todo lo de la inteligencia artificial, no se asusten que los hijos ya no hagan tareas, sino que llamen a la inteligencia artificial y ella les va a hacer la tarea completa. Entonces, mire, todo esto tiene unas realidades muy fuertes, o sea, unas implicaciones, perdón, muy fuertes. Leen en diferentes soportes y con otros fines y usan los medios en simultáneo y muchas más horas. Son sociables, pero ¿qué pasa? No entablan conversaciones, no te dan la cara. Son muy buenos para chatear, para los emoticons, pero para darte la cara y para hablar les cuesta. ¿Sí? La interactividad y la comunicación lo valoran mucho. Viven la autonomía de la conectividad desde chicos. O sea, ya uno le pide ayuda a los hijos porque ellos están más avanzados que uno. Entonces, estas son algunas estadísticas. Mientras ven televisión, música, navegan por internet, hablan por el celular y hacen la tarea. ¿Cierto que sí? Sí.
Y los hombres de la época atrás solamente podían hacer una cosa, mentira, estos tampoco pueden hacer más de cosas porque ellos están inmersos en el mundo de la tecnología, no más, ellos no ven sino por eso, ¿cierto? Solo un 15%, miren, profes, de los niños utilizan un medio de comunicación a la vez, es muy difícil. Entonces, tiempo en el cuarto. Y ojalá evitemos que los chicos tengan computadores, celulares en sus cuartos. O sea, mientras más podamos controlar esto, es mucho mejor. Mientras más pongamos horarios, mucho mejor. Entonces, si hay un niño que tiene el televisor, el computador, pues lo perdemos del todo, no van a salir del cuarto. Y hay niños que no salen de su cuarto porque están ahí y su mundo. Entonces ya ni para comer juntos, ya ni para compartir juntos, porque están en el cuarto. ¿Cierto? Entonces, mientras más equipados estén sus habitaciones, más soledad y van a ser más consumistas. Tiempo que pasan en la habitación, 50% entre 2 y 3 horas de televisión por día. 50% está conectado a internet entre 2 y 3 horas diarias. 50% no apaga nunca el celular. Y el 30% solo lo apaga para dormir. Sí, no se extrañe que su hijo esté conectado 2, 3 de la mañana, porque como son nocturnos, pero por eso no hay normas, no hay reglas, entonces ellos hacen lo que quieren. ¿Sí? Entonces, estas 3 pantallas son las más presentes en la vida de nuestros niños. 90% entre 15 y 17 años tiene celular y el 70% de 3 y 14. ¿Cierto? Ya a ellos se les generó la necesidad de tener celular y cuando hubo la pandemia, por situaciones académicas, pues la mayoría tocó comprar el celular para que pudieran estar en la clase, ¿cierto? O comprar el computador para que pudieran estar en la clase. Entonces esto hizo que esto se despertara aún más. No reconoce diferencias sociales, 50% lo tiene encendido 24 horas, 30% lo apaga a dormir. El uso que le dan es comunicativo con amigos. No más, porque con familia eso no funciona. Valoran la seguridad, valoran la comunicación y no sentirse solos. Cuando el acceso a Internet se extienda, se convertirá en una pantalla única para los adolescentes. ¿Por qué esto? Porque todavía hay lugares o zonas donde todavía el Internet no llega al nivel que debe de llegar, pero para allá se está trabajando, ¿cierto? Entonces, el 75% usa la computadora, está en una red social. El 70% entra a YouTube, el 50% escucha música, el 40% lo usa para jugar, el 40% hace tarea escolar y el 40% usa el correo electrónico. Todo es comunicativo, pero no se saben comunicar. Es chistoso porque no saben tener una conversación. ¿Sí? Y cada vez esos emoticons roban esa capacidad de comunicar. Entonces miren que se van volviendo muy fríos emocionalmente y muy individualistas, ¿cierto? Hoy en día nuestros chicos están en una red social y las edades son de los 11 a los 17 años. Entonces, ¿qué está pasando? Que en estas redes es donde ellos construyen identidad y es aquí donde ellos se preguntan quiénes son y cómo lo están viendo los demás. Por eso no se asuste que sus hijos cambien de apariencia muy fácilmente, porque como están siendo influenciados por estos grupos, va a ser muy fuerte, ¿cierto? Van a estar bajo mucha presión. En lo que suben y omiten se preguntan qué quieren que los demás sepan de ellos. Cuentan sobre ellos pensando en las audiencias, todos de acuerdo a la audiencia, y esperan respuestas de validación y aprobación. Por eso también cuando se da el bullying en redes, esto afecta mucho la identidad de los chicos, porque ellos se lo creen. Es un aprendizaje en 2 direcciones, aprenden sobre sí y cómo se relacionan con los demás. Ellos valoran la popularidad que dan las redes, ¿cierto? Cuentan más de sí para ser populares, no miden alcance, o sea,
Ellos aceptan a todo mundo, todos son amigos, pero ellos nunca están pensando que ese amigo es el pedófilo, el abusador, no, ellos confían, ¿cierto? No creen en los riesgos, ellos piensan que nada pasa, que nada malo pasa, son los que más saben de tecnología, mucho más que los padres, sí, y la intimidad sea el deseo de ser popular, o sea, no se extrañe que ya las chicas se quiten los brasieres o se muestren en partes íntimas o se muestren en bebidores o cosas casi sin ropa porque no nos extrañemos, eso está pasando, ¿cierto? Entonces, esto es donde están nuestros chicos hoy inmersos. 60% miran la televisión en soledad, 60% les permite ver todos los programas, no hay filtros, vean todo lo que quieran. 30% están acompañados cuando navegan, 50% les permiten ver todos los sitios web, ya que hay mucho peligro, y el 15% aprendió a usar internet con sus padres. 50% ve televisión, computadora y celular, 15% hace la tarea escolar, 15% tiene salidas y 5% sobre el acostarse. Esto es cuando estos son los temas que hablan con los padres. Entonces, cada vez nos estamos perdiendo mucho más. Y los padres, pues estamos todavía mucho más dándoles las herramientas para que se vuelvan más solitarios. 70% elige salir con amigos, 40% elige hacer deportes y 35% elige escuchar música. ¿Cierto? Esto es un día divertido. Y bueno, acá está pues cómo la iglesia puede responder a estos retos. Y yo creo que esta es la parte que nos confronta, la parte que ya es nuestra razón de ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a volver a recuperar cosas que hemos perdido? Primero, desde el amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo hacemos que valoren al otro porque el otro es valioso, porque el otro es importante? ¿Cómo los cuidamos de la sana doctrina? Primero, ¿qué es sana doctrina? Y yo tengo que tener claro en mi familia qué practico y mi iglesia cuál es la doctrina que tiene. Pero yo tengo que saber cuál es la sana doctrina, ¿cierto? Centralidad del evangelio y el mensaje de la cruz, eso no va a pasar. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, seguidores de Cristo. ¿Cómo confrontamos el pecado y cómo decimos, hijo, esto está mal por esto y por esto? ¿Cómo nosotros cuando fallamos pedimos y podemos reconocer y pedir perdón porque fallamos o nos equivocamos o contestamos feo o dijimos algo que no debimos decir o mi hijo me pilló en una conducta que no estuvo bien, ¿cierto? Y cómo digo, soy pecador como tú, pero te pido perdón y estamos buscando a Dios para que nos ayude a ser mejores. ¿Sí? Desde la búsqueda continua de santidad y el establecimiento necesario de la disciplina. Nuestros chicos necesitan disciplina, eso no se nos puede olvidar. Necesitamos la norma nos protege, el límite nos protege. Entonces hay que volver a colocar estas normas. Y profes, hay algo que yo trabajo mucho con padres y a nivel de profes, de acuerdo a la edad, colocamos la norma. ¿Cierto? No le pidamos a un niño hacer cosas de grande y no le pidamos a un grande hacer cosas de niños, todo de acuerdo a la edad. Y recordemos que todas las edades son diferentes, pero la disciplina es necesaria en todas las edades, la norma es necesaria, el límite es necesario. Y cuando lo empezamos desde pequeños, ellos van a saber qué es y por qué estamos colocándola. Vamos a trabajar todas estas otras dos clases, la defensa de la fe. ¿Cómo enseñamos a nuestros niños a defender su fe? Y que ellos sientan que no tienen por qué sentirse menospreciados
o subvalorados porque creen en Jesús, o porque tienen valores, o porque son diferentes a los demás. Porque es que déjenme decirle que ellos los excluyen por ser diferentes muchas veces. Pero esa es la realidad, nos van a excluir porque es que no somos diferentes, somos diferentes. Pero ¿cómo les enseñamos a ellos a soportar esto y a saber que están teniendo una identidad? Desde la santidad. Entonces, también cómo, ¿qué es eso de la santidad? ¿Qué es eso de ser santo? ¿Sí? Y esta parte es cómo integramos a la familia en la educación espiritual de los niños. Y creo que aquí es algo que como iglesia a nivel general nos falta trabajar mucho más. Las escuelas de padres, el trabajo con padres, cómo involucramos a los padres. Porque siempre, como les decía ahorita, es algo que nos han delegado más a los profes de escuela dominical. Y los padres se lavan las manos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajamos un modelo bíblico de la familia y del niño? ¿Cómo esto que yo les acabo de enseñar y de pronto que lo conozcamos, pero cómo de verdad le hacemos, cómo hacemos que los padres entiendan que es que lo que está pasando y está afectando, ¿cierto? Y cómo identificamos como maestros características específicas de la familia del niño y del niño, porque cada familia es un mundo y cada niño es un mundo. Y cómo lo estoy acompañando desde la iglesia, desde mi enseñanza. Entonces, esta semanita, amados y amadas, quiero que trabajemos estas preguntas, que ustedes puedan hacer esta introspección y revisar cómo están y que podamos la próxima clase compartir. ¿Qué conoces del contexto actual de tus niños, adolescentes, jóvenes y sus familias? Listo, hoy identificamos el contexto y el contexto de pronto social lo podemos identificar, pero listo, miren, yo llevo de maestra en la escuela dominical ya 2 años y este ha sido mi grupo. ¿Qué tanto conozco yo a Miguelito? ¿Qué tanto conozco yo a Pedrito? ¿Qué tanto conozco yo a Juanita? ¿De verdad conozco cómo es su familia? ¿O quién es Juanita o quién es Miguelito? ¿Lo conozco realmente? Segundo, enseñas y ministras desde sus realidades y necesidades. Porque esto es también muy importante. Ah, no, yo hoy voy a hablar de los 10 mandamientos. Pero ¿por qué voy a enseñar los 10 mandamientos? Y falta ver si yo como maestro todavía practico los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero ¿cuál es mi intención al enseñar yo los 10 mandamientos? ¿Qué quiero? Estoy apuntando a su realidad, estoy apuntando a su necesidad. ¿Cuál es la necesidad de Miguelito? Ah, Miguelito es desobediente. Ah, sí, Miguelito necesita saber que estos mandamientos le van a ayudar a ser obediente y que si él los pone y los obedece, pues va a tener bendición para su vida. Estoy parafraseando algo, ¿cierto? Es como, de acuerdo a mi enseñanza, yo tengo que mirar antes de preparar si esto va a apuntar a una necesidad y a una realidad de ese niño o de ese joven. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque este tema es importante para Juanito. Y yo tengo que estar convencida. Tercero, ¿cuáles son tus apreciaciones al mirar el contexto en que nuestros niños están creciendo? O sea, hoy, ¿qué me generó esto? ¿Cierto? Por ejemplo, Anita se quebró hoy porque eso duele. Y duele cuando vemos nuestros niños de la iglesia saliéndose. Y duele cuando un papá dice, es que yo ya no lo manejo. Es que yo ya no sé cómo hablarle a mi hijo, ¿cierto? Cuarto, ¿qué retos te presenta la posmodernidad a nivel personal y en tu rol como maestro? ¿Sí? ¿Y cuál es tu opinión de las estadísticas presentadas?
Bueno, profes, quedaron con bastantes tareas. Preguntas. Preguntas, aportes, cómo quedamos, cómo nos vamos, quién quiere compartir. En el chat hay varios comentarios, profe Listo, Indira. Moza. Vamos a leerlos. ¿Quieres que te ayude o tú Sí, lees? sí, Sama, si me ayudas. Bueno, entonces Joana Vázquez, voy a empezar Sí. de abajo hacia arriba. Ajá. Joana Vázquez dice, maestra, una pregunta. ¿Es Ujú. correcto que una madre o una abuela le diga a un adolescente que él no sabe ni tiene derecho de decidir o querer algo que él quiere hasta que tenga la mayoría de edad? Pero ahí me tendrías que poner en contexto porque de qué es lo que está pidiendo, o qué es lo que está queriendo hacer, ¿cierto? Porque es una Ujú. pregunta muy, muy amplia. Yo sigo pensando que la familia sigue siendo la base de todo y creo que cuando los niños tienen estructura, bases familiares claras, los estamos enseñando a tomar decisiones. En últimas, quiero comentarles que cuando la familia genera bases sólidas, los niños van a saber cómo afrontar el mundo. ¿Por qué? Porque los estamos preparando para afrontar el mundo. Nosotros no podemos tener a nuestros hijos aislados o en la cajita de cristal, no. Ellos tienen que conocer la realidad, ¿cierto? Es como cuando dijo el Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, pero yo aquí estoy cuidándolos y guardándolos, ¿cierto? Está el Espíritu Santo que es el que los va a guiar, les va a ayudar. Entonces yo digo que la familia es eso, el que sigue orientando, el que sigue guiando, el que sigue apoyando. Entonces, eh, aquí es mirar qué es lo que está preguntando ese adolescente, hacia dónde va con eso. ¿Sí? Si me puedes después escribir en el campus, chicos, y aprovecho para decirles, el campus va a estar habilitado para ya cuestiones más personales, más íntimas, y si me la pones en contexto, pues ahí yo te podría dar otra respuesta más clara. Listo, Joana, listo. Listo. Entonces, otra pregunta. Bueno, Miluska pregunta que si las diapositivas están en el campus. Sí, sí, Miluska. Las diapositivas, el material que la profesora nos dice que nos va a subir al campus, va a estar ahí para que ustedes lo puedan descargar. Ujú. Hay otra pregunta de Elizabeth Rodríguez. Dice, ¿a partir de qué edad y cantidad de tiempo se recomienda irle presentando los medios tecnológicos? Bueno, estas son decisiones que yo también digo se toman en familia, ¿cierto? De acuerdo a los tiempos, de acuerdo al acompañamiento. Por lo general, varios psicólogos recomiendan que mientras más los cuidemos del uso de la tecnología, mucho mejor, ¿cierto? Por lo menos, ya los niños están, más o menos yo recomendaría entre los 12, 13, pero ya con mucha supervisión. Antes evitemos, antes sigamos promoviendo el juego, las dinámicas, las rondas, la música, ¿cierto? Como otras actividades más interactivas y mucho más contacto con los niños porque estas edades son de mucha socialización. Entonces, mientras más los niños vayan a jugar, mientras más vayan al parque, o sea, mientras más los podamos cuidar, hagámoslo. Lo que pasa es que a veces los padres han sustituido el acompañamiento por estos medios, por un celular, porque no, lo entretengo, entreténgase mientras yo hago esto Ujú. y estamos desplazando otros tiempos de calidad y se los estamos dando al computador o al celular. Entonces esto va mucho en cómo acompaño a mi hijo, cómo le doy horas de calidad y esa tecnología, entre más tiempo, entre menos, o sea, entre menos edad la tengan, mucho mejor. Si la podemos 12, 13 años con supervisión, pero mientras más alejados estén, mucho mejor. Ok. Otra pregunta de Joana Vázquez. Ujú. Maestra, ¿en la Sí. iglesia se puede realizar escuela para padres cristianos y no cristianos? Súper. Creo que esto ayudaría un montón. Y miren, por eso esta mañana les comenté de esta pareja, porque vino muy asustada. Ojalá ustedes hubieran visto
la cara de asustados, ella un poquito más relajada, ella diciéndome, no, es que él, me estaban poniendo la queja, pero yo decía, y a mí se me dijo, ojalá en la iglesia pudiéramos dar una charla de esto, porque se necesitan, nosotros no sabemos ser papás, entonces creo que sería un buen trabajo, Giovanna, si tú empiezas con temas cortos, con temas que se necesiten abordar, creo que eso vas a tener mucha asistencia, te lo digo. Ujú. Acá hay dos preguntas más. Una es de Elba Atahuaman, Ujú. de Perú. Dice, maestra, Dios le bendiga. Enseño en la iglesia y mis alumnos son mis sobrinos. Sus padres no son cristianos. ¿Manejaría la técnica en la iglesia y en la casa la misma? Me perdí ahí. Bueno, esa ama que no entendí Listo. ahí. Entonces Sí, te dice así, maestra, sí. Dios le Ajá. bendiga. Amén. Enseño en la iglesia Sí. y mis alumnos son mis sobrinos. Ujú, Sus padres no son cristianos. Ahí ujú. va la pregunta. Exacto. ¿Manejaría la técnica en la iglesia y en casa la misma? Creo que sí, las Bueno, que mismas si tú puedes dinámicas. enseñarle, si tú puedes ocupar ese rol de papá, eso es mucho de que los padres te lo permitan, porque en últimas eso eso ya es familiar, ¿cierto? Eso es un asunto familiar, pero yo veo que tú te has dedicado a esa parte, pues si ellos no te han puesto problema, yo creo que tú puedes seguir haciéndolo y sería muy bonito. Ok. Bueno, María dice lo siguiente, quizás, profe, en las tareas que tú has dejado acá sobre la mesa, pregunta María que si Sí. esas respuestas de las tareas las colocan en el campus. Esa es la Están en pregunta. las diapositivas. Ok, Sí, pero que si como esas ustedes, respuestas de las tareas las ponen en el sí, campus. no los quiero obligar, es más como para que ustedes mediten y podamos de pronto en la próxima clase hacer como respuestas referentes a esas preguntas. Yo les voy preguntando cómo les pareció, qué pensaron o qué, cierto, yo les voy preguntando, pero no tanto es para responder en el sentido de que lo dejen en plataforma porque ya tienen otras dos actividades, sino esto es para ustedes, para reflexión. Bueno, muy bien. Débora, espérame un segundo. Acá. Bueno, y aquí, Sama, mientras tú buscas a Débora, No, acá pensando, la tengo, profe. listo, listo. Espera, porque se animaron a preguntar mucho acá en el chat y ya le damos el paso a Listo, Gabriela y a Luis Enrique. listo. Entonces, Débora Cislema dice, ¿y Sí. si tomamos decisión de escuela para padres, hay algún material para ayudarnos? Pues material no hay. Voy a mirar qué tengo y quedo con ese compromiso. Ya es más de construcción, pero no se enreden. Ustedes a veces piensan mucho en el material y no es tanto el material, es más la disposición de que ustedes organicen un tipo charla, tipo encuentro, o sea, que sean muy creativos en convencer a los padres de que ese tiempo es importante, ¿cierto? Más que estructura, ustedes pueden seguir la estructura del taller. Hoy vamos a hacer un taller con padres. Este es el tema. ¿Qué si les digo? Búsquense temas que generen esa necesidad. Yo tengo que ir a ese taller. Me van a decir algo que yo necesito escuchar. Esa es la forma de captar la atención de los padres. Listo. La última pregunta, que es el dispositivo que dice usuario, dice, como dijiste que de acuerdo a la edad se debe aplicar una norma, la Ujú, pregunta de ujú. ella, creo que es ella, ¿cuáles Sí. son las normas con adolescentes y preadolescentes? Bueno, es que esto nuevamente es muy general. Hay cosas básicas, por ejemplo, desde casa. Yo tengo unas normas con mi hijo, ¿cierto? Desde la iglesia yo tengo otras, desde la escuela yo tengo otras. Por ejemplo, yo en clase yo no acepto dispositivos. Eso para mí es una norma. En la escuela dominical no se aceptan dispositivos, ¿cierto? Vamos a jugar. Bueno, es de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que tú estés enseñando y de acuerdo al valor que quieras remarcar. Pero ahí sí es muy general, ¿cierto? Pero cuando decía eso es que no pongamos cosas a los niños que no van con su edad. Ejemplo, voy a hablar de algo que siempre hablo mucho acá cuando enseño. Eh, por lo general, las madres que trabajan tienen hijos pequeños y hijos más grandes. Entonces, mamá le dice a Juanita que tiene 12 años, usted tiene que hacerle la comida a su hermanito y tiene que ayudarle a hacer las tareas. ¿Esa es una responsabilidad de Juanita de 12 años? No, esa es una responsabilidad de mamá.
Pero ¿qué estamos haciendo? Delegando a Juanita una responsabilidad de un adulto. Ahí me captaron lo que quise decir con eso. A eso me refería. No pongamos cosas que no competen a los roles o a las edades de los niños, porque no van a poder. ¿Sí? Listo. Listo, profe. Ahora sí con Ujú, Gaby y con Luis Enrique. ujú. Gabriela, cuando quieras. Profe, muy buenas tardes con Hola, todos. Gaby. Estaba muy interesante la clase Ujú. del día de hoy. Gracias. Personalmente, yo desde el año pasado estoy trabajando con adolescentes, estoy Ujú, involucrada en el ujú. tema de adolescentes. Y sí, bueno, he sentido mucho, he experimentado mucho de lo que usted ha mencionado en clase, ¿no? A veces de repente la barrera de la comunicación Ujú, un caso entre mí y entre los adolescentes, ¿no? ujú, Porque tienen otra manera de hablar, piensan de una manera diferente, tienen lo que ellos hacen, todo es diferente, ¿no? Ya no es igual a como era, bueno, en nuestro ujú, tiempo, ¿no? ujú. Entonces, también mi pregunta sería más que nada, en el caso, por ejemplo, de los padres, ¿no? Sí. Porque sí me he dado cuenta que es muy importante trabajar con los padres, porque hay muchos adolescentes en mi iglesia donde congrego que vienen, pero los padres no están involucrados con ellos, ¿no? O sea, los mandan todo, pero cuando a veces Sí. hacemos las invitaciones para que se puedan reunir con ellos o para poder tener un momento de charla con ellos, como que no le dan la debida importancia o no le toman interés, ¿no? Entonces, creo que quisiera que me dé algunos tips de cómo se podría incentivar ese trabajo, ¿no? Con los padres. Parte de las preguntas, Gabriela, que hoy hice es precisamente eso. ¿Qué conozco del contexto de la familia del niño? ¿Qué conozco del niño? Y esto es como maestros. Y hace poco, viendo clase también, porque también soy estudiante, aprendía de la profe, ella nos decía, estábamos viendo teorías del aprendizaje y algo que me gustó mucho y que yo digo, yo me tengo que interesar por ese estudiante. Yo tengo que conocer quién es ese estudiante, cuáles son sus necesidades, cómo aprende, qué le gusta. Y hablando de familia, ¿quiénes son sus padres? En la medida que yo tenga ese conocimiento, bueno, ¿cómo hago para que este papá se interese? ¿Cómo lo invito? ¿Qué horario tiene? ¿Cómo trabaja? ¿Qué clase de trabajo tiene? ¿Cierto? Y por eso les digo, nuestra tarea es muy pastoral. O sea, profes, prácticamente nuestra tarea debe ser también muy pastoral. O sea, uno no puede descuidar esa parte pastoral. ¿Por qué? Porque es allí donde se nos va a abrir la creatividad, en el aspecto de que estoy tan interesado que ese papá llegue, que yo voy a hacer todo lo posible por generar que ese papá llegue. ¿Cierto, Gaby? Entonces, yo decirte mágicamente esto, no, porque yo tendría que, y es mi forma de trabajo, o sea, yo te lo digo, es mi forma de trabajo, porque yo trabajo ahorita con estudiantes, con profes, eh, en la parte psicosocial, y yo soy de las que me acerco, yo soy de las que pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu salud? ¿Cierto? Ven y charlemos, ven y hablemos, cuéntame, ¿cierto? Entonces es mucho de entablar ese tipo de relación porque estas relaciones son de confianza. Y cuando tú generas vínculo de confianza, los chicos se van a abrir. ¿Por qué? Porque tú los estás viendo no solamente como alguien que va a la escuela dominical, sino que ese estudiante va a decir, ve, esta profe me mira diferente. Esta profe se preocupa por mí. Esta profe sabe el día de mi cumpleaños. Esta profe me abraza de vez en cuando. ¿Cierto? Estoy yendo un paso más. Entonces, eso va a hacer que tú puedas abrir ese mundo que a veces es tan cerradito, pero vas a desbloquear, porque ellos son tímidos y ellos no se van a abrir tan fácil, al menos de que haya confianza para abrirse. Entonces, yo diría empezar por acercarte, conocerlos mucho más profundamente.
Y yo creo que ahí se te va a abrir mucho el panorama. Por eso te digo, decirte algo, 1, 2, 3, paso 1, paso 2, no te podría decir, porque yo soy más del trato y me ha funcionado muy bien. Voy a mirar qué lecturas te puedo recomendar, porque otra cosa, al adolescente hay que conocerlo. Generalmente conocemos cosas del adolescente, pero ya hay que entrar más a generar vínculos con los adolescentes. Ellos son de vínculos. Listo, Luis. Ah, bueno, Sama, sigue. Sí, Luis faltaba que le habíamos dicho que le íbamos Ujú, a dar el paso, entonces Luis, si quieres ujú. habilita el micrófono y ya con él cerramos, profe Indira. Muchas gracias. Buenas tardes. Disculpen, no puedo activar Ok, hermanito mi Luis, pantalla. Ha sufrido algún defecto. no te preocupes. Perdóneme. Tranquilo. Mire, maestra Indira, Señor. me ha usted entusiasmado con su clase. Realmente el Bueno. proceso por el cual usted ha hecho un análisis de la posmodernidad ha planteado nuestra situación actual, Ujú, ¿no? Del desarrollo de los niños, cuál es la realidad de los jóvenes, qué es lo que estamos viviendo, ¿no? ujú. Sí, señor. Eh, 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 Me ha estimulado tal grado que tengo grandes expectativas en este curso y en el diplomado. Eh, Gracias. sí, maestra. Comenzando, ¿no? El problema de la postmodernidad es algo que nos está llevando Ujú, hacia temas muy, muy fuertes. ujú. Lo que hemos analizado ahora es nuestra realidad, pero no estamos viendo todavía lo que se nos viene por Ujú, delante. ujú, Y este problema no es una cuestión circunstancial, son temas que han sido programados, previstos y se está implementando por las grandes, bueno, yo no sé, empresas, consorcios, países, ujú, qué sé yo, ujú. ¿no? A tal Hermano grado, Luis, detrás de esto usted sabe quién está, Satanás. Eso no hay que darle otro lógico, nombre. lógico, sí, sí, ya, si estamos en los últimos Mm, tiempos, en algún ujú, momento va a ujú, aparecer ya ujú. personificado. Sí. Pero el asunto es de que todo esto se está llevando a cabo en una forma finamente programada, Ujú, ¿no? Esto de la pandemia ya estoy comenzando a creer de que no ha sido ujú. accidental, Accidental. Ujú, circunstancial, sino ha sido ujú. ya una cuestión programada que Sí. nos ha llevado, ¿no? A recluirnos en nuestros hogares Ujú, y a depender de la tecnología, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que niños, jóvenes, inclusive adultos en las calles, los vemos ujú, con su celular caminando, ujú. ¿no? O sea, salen a la calle y no ven su entorno, sino solamente están viendo el Me celular. cuentan. Inclusive he visto ahí por mi barrio un padre de familia llevando el carrito de su hijo, Ujú, ujú, un niño de pocos meses, ujú, pero él con su celular, ¿no? Bueno, me preocupó la situación y le dije, oiga, converse con su niño, ¿por qué está con su celular? Porque es realmente, bueno, sí, entonces nuestra situación es bastante crítica, ¿no? ujú, ujú, Y lo que hemos visto, y le agradezco por las estrategias que usted nos está comentando, pero hacia dónde va mi ujú, inquietud, y es por esto que estoy en este diplomado, es al hecho de que todas las actividades que pueda hacer la iglesia, y en eso estamos, deben estar programadas, no solamente a nivel de estrategias, ujú, sino en un programa, en un plan ujú. educativo Amén. a nivel de iglesia de Amén. cómo enfrentar esta situación, Ujú. ¿no? Esta realidad está en la puerta de la iglesia. Amén, así es. Entonces nosotros debemos pensar que si bien es cierto, es bueno el conocimiento de la palabra, pero también el niño debe entenderlo, debe Ujú, comprometerse con la ujú. palabra y finalmente debe vivir la palabra. Así Pero es. ¿qué hacemos nosotros los maestros para que eso ocurra en el niño, en el joven, ¿no? Y en toda la congregación. Ujú. Amén. Entonces, eso es lo que quería manifestarle. No sé si tiene Gracias. usted algún comentario, maestro. Manito Luis, es muy enriquecedor escucharte.
Y creo que precisamente esto nos genera ese tipo de análisis como tú lo has hecho, de darnos cuenta que esto ya está aquí y que la iglesia debe despertar y programar y planear y volver a las escrituras desde el aspecto de cómo generamos programas que verdaderamente apunten a dar solución, entendiendo, como dice la palabra, que nuestra lucha es contra huestes espirituales, contra todas las organizaciones espirituales que ya están establecidas, pero que también luchamos con el mundo y con nuestro propio pecado. Entonces, es parte de volver a los principios bíblicos, a la escritura, a la oración, a la meditación de la palabra, a la intercesión, al ayuno. Porque como decía una vez, cuando le decía, esto no sale solamente que el Señor se va a orar y los pone a orar, ellos se quedan dormidos y el Señor les dice pilas, que necesitaba que ustedes estuvieran orando, porque esto no sale con cualquier clase de ayuno. ¿Qué les quiso decir? Hay que orar, ¿cierto? Entonces nos estamos dando cuenta que es que esto no es con las armas de nosotros, sino que son con las armas del Señor. Entonces hay que volver a la palabra, hay que volver a preparar clases con intenciones, hay que defender la palabra de Dios. Entonces, aquí, hermanito Luis, esperemos las otras clases a ver qué más te voy dando ahí, qué más vamos meditando todos los que estamos acá. Listo. Y para terminar, Giovanna, esta parte de lo que ya pude leer un poquito más, los adolescentes nuevamente son personitas que están en crecimiento y hay que abrirles los canales de comunicación. Los niños tienen derechos, todos tenemos derechos, pero por eso te decía qué está pidiendo él que no está siendo escuchado o de pronto escucharlo y darle la orientación de por qué sí y de por qué no. Pero los niños tienen derechos. Sabemos que hay una ley de infancia y adolescencia y los niños van a tener derechos de muchas cosas, ¿cierto? Entonces hay que darles también la oportunidad de explicar qué es lo que quieren, cómo lo quieren y tal vez desde ahí tener un punto de encuentro y un punto donde digamos no por esto y por esto. Ese no siempre hay que explicarlo, pero no porque no tengas derecho, no. Es porque tampoco es la edad para que tengas esto o lo otro, ¿cierto? De acuerdo a lo que haya detrás de esa otra pregunta que me hiciste. Bueno, amados y amadas, tiempo de almuerzo, ¿cierto? Quedaron con hambre, yo también, porque todas las inquietudes las tengo yo, igual hermanito Luis, yo tengo muchas todavía. Entonces, Samara, ya me despido. Sí, ya nos pasamos. Sí. Profesora Indira, muchas gracias. Bueno. Que el Señor te siga usando.